Dame la siguiente. Apagar el espíritu, el tener en poco, no apreciar, no darle importancia. Entonces el reino de los cielos, dice Mateo capítulo 25, del 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Amén. 5 prudentes, 5 insensatas. Vamos a leer el texto para que entremos en el tema. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Aquí hay un montón de enseñanza en esta simple porción. Un montón. Vamos a pasar a ver la próxima. Esta parábola representa dos grupos de personas. Representa unos prudentes y representa a unos insensatos. Personas que no están fuera de la iglesia, están dentro de la iglesia. Personas dentro de la iglesia que son prudentes, personas dentro de la iglesia que son insensatos. El insensato tiene como característica que es descuidado, es tranquilo, es una persona que no se preocupa. Y tenían todos la Biblia. Sí, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios escrita, que es la Biblia, todos tenían la Biblia, pero no todos estaban interesados en aprender lo que dice la Biblia. Le interesaba algunas cosas. ¿Qué sabían? Que el esposo iba a venir por ellos. ¿Y quién no sabe que Jesucristo va a regresar por su iglesia? Todas las iglesias dicen que Jesucristo va a regresar por su iglesia y que va a llevar una iglesia allá sin mancha y sin arruga. Pero cuando se dio el asunto de el aceite de la lámpara, el aceite simboliza o tipifica el Espíritu Santo. Cuando llegamos al Espíritu Santo, pues conseguimos un montón de gente, 5 insensatos, que se descuidaron. ¿Les hablaron del Espíritu Santo? Claro. ¿Tenían Espíritu Santo? Claro, pero así de a poquito. Habían escuchado hablar del Espíritu, pero ya la lámpara estaba apagándose. La palabra de Dios ya no era efectiva en su vida. La palabra se estaba apagando en su vida. Y recuerde la pregunta que hizo Jesucristo: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Por qué? Porque por medio del Espíritu llega fe a nuestra vida y esa lámpara, esa palabra cobra vida, empieza a tener sentido en nuestra vida. Pero ¿qué ha pasado en gran parte de las iglesias? Que han puesto la palabra a un lado y empiezan a predicar cuentos, fábulas y tantos, a decirle a la gente lo que quieren escuchar y no a decirle lo que en realidad está en la palabra de Dios. ¿Y qué pasa? Que bueno, que para hablar de prosperidad usted no necesita el Espíritu Santo. Eso es lo que menos le hablan a la iglesia ahora. Y ese aceite va menguando, y cuando venga Jesucristo por la iglesia, va a haber gente que en un tiempo tuvo el Espíritu de Dios, pero que menguó en su vida. Y esa gente se va a quedar.
Y Jesucristo habló allí usando un lenguaje que hoy es común, que a lo mejor allá no era común, pero que hoy sí es común. Y usted va a unas iglesias que consiguen que le venden el pañito de no sé cuándo, y la rosa de no sé cuándo, y el aceite de no sé dónde, y el agüita de no sé qué, y le venden. ¿Y qué hicieron allí? Vaya donde los que venden el Espíritu. No lo mandó para donde el que da el Espíritu. No los mandó a ayunar y a vigilar y a arrodillarse. Lo mandó para donde los que venden. Id a los que venden. Y eso es lo que se ha convertido la gran mayoría de las iglesias en un comercio. Y para recibir el Espíritu Santo usted tiene que dar una ofrenda de tanto. Mire cómo han estado engañando a la gente. Usted no tiene que pagar ni medio para recibir el Espíritu Santo. No necesita pagar para recibir el Espíritu Santo. No lo va a comprar. El Espíritu Santo es un don de Dios. Un regalo de Dios. Y cuando lo reciba, no olvide dar gracias, porque es un regalo. No lo compró usted. Dele gracias a Dios por su Espíritu. Gracias, Señor. Usted no tiene que pagar por eso. No tiene que pagar una cuota de membresía ni una cuota de mensual para que entonces ser lleno del Espíritu. No. Y es que es el problema, que en la medida que ha pasado el tiempo, la gente ha ido cambiando las cosas que dice las Escrituras, la verdad. Entonces, estos descuidados, había problema con el aceite, había problema con la unción. Los demás lo conocían y estaban esperando el llamado, la final trompeta la estaban esperando, pero no había espíritu. No estaba el Espíritu de Dios allí. Y por no haber espíritu, ese es el tema de este mes, ¿verdad? Que nosotros seremos resucitados para vida por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Si no, ahí hay un gran detalle. Aquí está la parábola de las 10 vírgenes, donde la diferencia estaba en el Espíritu. ¿Tenían lámpara? Sí. ¿Tenían aceite? Había problema allí. ¿Se durmieron? Sí, todas se durmieron. Todas cabecearon y se durmieron. ¿Despertaron? Sí, todas despertaron. Pero cuando despertaron fue que se dieron cuenta, pero nos falta aceite. Se está apagando nuestra lámpara. Y así hay tanta gente que anda en la iglesia, anda dormido. Es que yo recibí el Espíritu Santo hace no sé cuántos años. Yo me bauticé y mis pecados fueron perdonados hace tantos años. Y viven pero dormidos. Ojalá Dios quiera que el día que usted despierte, no se dé cuenta que su lámpara ya está apagándose y le falta el Espíritu de Dios. Sea prudente, diligente, preocupado, precavido. No espere que alguien le diga, necesita el Espíritu Santo. No, eches aceite cada vez que pueda. Conéctese con Dios y hable con Dios. Cada vez que pueda, llene su vasija. Señor, si se estaba acabando, dame un poquito más de aceite. Lléname, Señor, lléname más. Quiero más, Señor. Como dijo David, mi copa está rebosando. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Así es que debe estar nuestra copa, rebosando, llena del Espíritu de Dios, para que ese día entonces nosotros podamos entrar a las bodas del Cordero. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejía destructora. Aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabra fingida. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición
no se duerme. Eso lo dijo el apóstol Pedro allá en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1. Entonces debemos tener cuidado porque hay mucha gente que lo que está es haciendo mercadería del evangelio, le está enseñando que usted tiene que pagar y que usted tiene que dar tanto para entonces recibir, y nada de eso funciona, ¿ok? Usted no tiene que ir a comprarle a ellos, tienes que ir al que sí da el Espíritu de verdad. Amén. Y Dios ordenó que por medio de su Hijo, pues su Espíritu sea derramado sobre cada corazón. Dame la siguiente. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a la fábula. Segunda de Timoteo 4:4. Y dame la siguiente. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Eso es Segunda de Crónicas capítulo 36, versículo 15 al 16. Pregunta. ¿Alguna pregunta? Quizás ahora con este tema van a empezar a salir preguntas en su cabeza. Van a empezar a salir dudas y, como le he dicho en otras oportunidades, la intención es causar inquietud en usted. No que usted salga corriendo y diga, no voy más para la iglesia ahora. No. Empiece a orar, empiece a pedirle a Dios, empiece a buscar que usted pueda comprender en realidad lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, preguntas, alguna inquietud, alguna duda, alguna pregunta. La hermana está hablando de que de esa creencia, y que ayer tocamos parte de eso, ¿no? De que cuando Dios habla tiene que hablar con aquella voz así tronante, y en realidad no. Eso sí pasa con una posesión demoníaca, y preste mucha atención, porque una persona que un demonio toma el control de la persona, la voz inclusive le cambia la voz. Y tenga cuidado, porque Dios no hace eso. Dios no hace eso. Dios da un mensaje y con la voz de la persona el mensaje es entregado. ¿Ve? Por eso es que muchas veces las personas, no, es que yo no creo que Dios pueda hablar por ese, porque ponen la mirada es en la persona, está esperando es que ocurra, que caigan truenos, centellas, y para entonces, sí es de Dios. No, inclusive a veces ni siquiera es palabra. Entonces nosotros tenemos que entender cómo el operar de Dios, para que ni nos asombre ni ignoremos lo que Dios hace y cómo lo está haciendo. Amén. ¿Y Dios puede hablar por medio de una mujer? Sí. Le voy a explicar por qué. Y allí, de aquellos que dicen, es que Dios nada más usa a los hombres, Dios puede, porque Dios es hombre y porque... Vamos a explicar. Hemos hablado ayer y hoy cómo Dios envía su información por medio de su Espíritu a través del profeta, ¿cierto? ¿Reciben las mujeres el Espíritu Santo? Y si tienen el Espíritu Santo, ¿no puede Dios hablar por medio de su Espíritu a través de esa mujer? Claro, porque es por el Espíritu que está en ella. No es ella, es por el Espíritu que está en ella. Y por eso es que dice, de modo que ya no hay judíos, ni gentiles, ni griegos, ni hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre. Mire, cuando Dios pone el Espíritu en la persona, no hace distinción si es hombre o si es mujer. Recibe el Espíritu. Y si recibe el Espíritu, Dios le puede usar. Así de sencillo. Dios le puede usar. Si recibe el Espíritu, Dios le puede usar, porque es por su Espíritu que Dios va a obrar. A ver, hermana,
esto. La hermana está hablando de una porción que está en el libro de Deuteronomio, capítulo 18. El versículo 20 dice: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y eso es lo que está pasando, que mucha gente dice hablar de parte de Dios y Dios no le ha mandado a decir nada. Eso está hablando con presunción. Hubo un momento donde Pablo, escribiendo la carta, a él le habían hecho varias preguntas y él está contestando las preguntas, y en su respuesta él dice: respecto a esto no tengo mandamiento de Dios, pero yo doy mi parecer. Y él usa la palabra parecer. Y pienso que yo también tengo el Espíritu de Dios. Él da una opinión de lo que él piensa que es, porque no había escuchado que Dios le había dicho: esto es lo que hay que hacer. Él dio su parecer, ¿okay? Por vía de concesión. Sí. Pero él no estaba allí profetizando. Y de hecho, él hace la observación de que eso no se lo había dicho Dios, sino que estaba dando haciendo una opinión. Presunción viene de presumir, de creerse, de sentirse más. O sea, es que Dios me habla a mí. Entonces, como Dios me habla, entonces yo te digo esto y esto y esto cuando Dios no le ha dicho nada. Presume lo que en realidad no es. La hermana pregunta: cuando Samuel escuchó la voz que le hablaba, ¿esa era la voz del Espíritu Santo o la voz de Dios? Ciertamente la voz de Dios. Usted consigue allí, él era un muchacho, estaba en el templo, y hace la observación un poquito más abajo y dice: porque aún Samuel no conocía a Dios ni había visto al ángel. O sea, todavía él no tenía experiencia de haber hablado con Dios, ni había visto al ángel de Jehová. Y esa fue la primera vez y escuchó directamente la voz de Dios. ¿Qué pasó después de la tercera vez? Cuando él le dijo: habla que tu siervo oye. De allí en adelante, él escucha todo lo que Dios iba a hacer. Ya allí yo no puedo decir, terminó mostrándole una visión, ya él no da el detalle de cómo recibió el resto de las palabras, ¿ok? Pero lo que sí es cierto es que Elí estaba cerca y Elí no escuchó, escuchaba nada más Samuel. ¿Ve? Y así trabaja Dios. ¿Ve? Dios puede en este momento hacer que alguien escuche su voz mientras que el resto no escucha nada. ¿Ve? Abre los oídos espirituales, abre nuestros oídos para captar esa voz y el resto no la escucha. ¿Okay? Como puede ser al revés, abre nuestros ojos para que veamos y el resto no ve. Así pasó cuando Saulo cayó del caballo por el resplandor. Dice: todos escucharon la voz, pero solamente él vio a Jesucristo. El resto no los vio. ¿Okay? Así pasó con Daniel, creo que fue, que estaba en el río Hidekel, y él no estaba solo, había otro poco de personas allí con él, y cuando vieron la visión ellos se llenaron de miedo y cayeron por allá, y dice: solo yo quedé allí, y empezó a recibir toda la información que Dios le estaba enviando. Vamos a darle gracias a Dios por habernos permitido estar acá, que podamos poner por obra la palabra de Dios. Vamos a ponerla por práctica, no simplemente que sepa usted que está allí, sino que crea a la palabra de Dios para que la palabra de Dios haga efecto en su vida. Porque ciertamente estas cosas están dichas. Basta con que usted las crea, las ponga por obra, las tenga allí en su corazón para que Dios se pueda glorificar por medio de usted. Padre nuestro, te damos gracias en esta hora. Gracias por esta oportunidad, Señor, que nos has dado
hablar un poquito más de tu palabra, un poco, Señor. Oh Dios mío, gracias por tu bondad y misericordia.